nada, permiten el intercambio y el apoyo entre compañeros y más que nada en estos momentos en los que nos encontramos preparando los finales. Así que esperamos que les sirvan y que bueno, que nada, que puedan disfrutarlo y bueno, muchos éxitos en los exámenes. Los dejo con el profe. Gracias. Bueno, gracias Belén. No, gracias a ustedes por organizarlo. Me habían pedido entonces que hagamos algún repaso sobre reflejos. Vamos a poner la presentación. Bien. Bueno, ¿se ve bien? ¿Ven bien la presentación? Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro. Este tema en general está ubicado más sobre el final, lo trabajamos cuando vemos la OP de marcha, pero por supuesto también se puede relacionar con otras UP, porque cuando vemos control del recién nacido y utilizamos tanto para el control del recién nacido como para el control del niño sano y el control de crecimiento y desarrollo en, en la niñez, los reflejos arcaicos como indicador de desarrollo neurológico, desarrollo del sistema nervioso central, mielinización, etcétera, también es un tema que por supuesto podemos relacionar. Y porque en algún punto vamos a estar, es una de las formas de integración entre las vías sensitivas y las vías motoras. Por lo tanto, vamos a hacer, ustedes saben que o sea, ya hemos estudiado, cuando estudiamos los procesos sensoriales, la capacidad del organismo de poder captar lo que está ocurriendo en el medio a través de captar la energía que proviene del medio, a través de receptores específicos, en la piel o en órganos específicos para la recepción, y utilizar esa información para relacionarse con el medio de distintas maneras. Una de esas maneras es efectuar una respuesta motora que puede permitirnos adaptar a ese medio o puede modificar el medio, o las dos cosas. ¿Bien? Dentro de este gran esquema, ¿bien?, en donde el sistema nervioso somático es el que va a regular toda esta integración, nosotros nos vamos a detener en una de las formas más simples de integración estímulo-respuesta, que son los reflejos medulares, y vamos a estudiar particularmente el arco reflejo como estructura, como base estructural de esa respuesta refleja. Los movimientos, o sea, como nosotros vamos a estudiar ahora reflejos motores, vamos a estudiar reflejos medulares, vamos a hacer una pequeña clasificación de cuáles son los tipos de movimientos que puede tener el organismo para poder ubicarnos mejor y no quedarnos solamente con el estudio de la definición de reflejo, sino poder conceptualizar la definición de reflejo, tratar de comprenderlo y ubicarla dentro de un espectro más general, que son los tipos de movimientos que puede realizar el cuerpo humano. Bien, nosotros ya habíamos trabajado esta definición en clase sobre el reflejo como una respuesta estereotipada frente a un estímulo. Esa respuesta tiene características que es involuntaria, o sea que no está mediada por la conciencia, que tiene centros integradores que no involucran a la corteza. La principal estructura para esto, para los reflejos que vamos a estudiar hoy, es la médula espinal, pero no es la única. Estereotipada
sería un adjetivo que está caracterizando el tipo de respuesta que además de ser involuntaria, nos está indicando de que siempre tiene las mismas características. O sea, siempre que haya un estímulo vamos a tener esa respuesta porque no media la voluntad, o sea, no hay una decisión consciente en el medio de qué tipo de respuesta se va a dar, por lo tanto, esa respuesta siempre va a estar y a su vez esa respuesta siempre va a tener las mismas características. Bien, yo estoy por una cuestión de la compu y de esto de la virtualidad, estoy mirando la pantalla para poder pasar las diapositivas, porque estoy en la pantalla con el PowerPoint para poder ir apretando para pasar las diapositivas, y no estoy mirando la pantalla del Meet, donde están ustedes. O sea que si ustedes levantan la mano o preguntan por el chat, tal vez no los vea. Si levantan la mano, tal vez los escucho, como escuché recién a Yani. Justo Pero levanté la si ven, mano. sí, si ven, escuché, por eso cambié de pantalla, pero si ven que yo no le doy bola y sigo, activen el micrófono, me dicen profe, tal cosa, y paramos. Bien, porque es una clase de repaso, la idea es que detenernos en las cuestiones que ustedes tengan dudas. Sí, decime. Sí, entonces para que me quede claro, la información, o sea, cierta situación, por ejemplo, llega, esa información se va a producir a través de receptores y esos receptores van a generar un estímulo. Mira, bueno, ahora vamos a trabajar bien la estructura, estamos recién en la introducción, ahora vamos a trabajar bien esa estructura, pero sí, ya te hago una corrección. Acordate que el estímulo no se genera en el organismo, sino que el estímulo es algún Es tipo de producido, energía, una situación que pasa. una situación que pasa. Cualquier evento del entorno puede ser un estímulo. Cualquier evento que tenga una energía capaz de ser captada por el organismo puede ser un estímulo que podemos percibir. Los receptores lo que hacen son estructuras específicas para captar distintos tipos de energía específica. Entonces, los receptores captan el estímulo del medio, no lo producen. Lo que producen los receptores es una transducción de ese estímulo, que es algún tipo de energía del medio, en un tipo de energía específica que son los impulsos nerviosos que va a viajar por la vía sensitiva específica y que es la que el sistema nervioso después va a ser capaz en las distintas estaciones y que para el caso de los reflejos, nuestra primera estación para los ejemplos que vamos a estudiar hoy va a ser la médula espinal, en esa estación o en otras, porque esa información puede seguir y puede haber otros centros integradores superiores hasta llegar a la corteza, puedan ser interpretados. ¿Bien? Entonces los receptores son transductores. El estímulo es un evento del medio, los receptores son capaces de captar esa energía y transformarla. ¿Bien? Sebastián. Hola, Sí, ¿todo bien? bien, bien. Estoy escuchando muy bien. Ah, pues tenés la mano levantada, por eso pensé que tal vez tenías que hacer una pregunta. No, perdón, perdón. Listo. Seguimos entonces. Bárbaro. Ese es el que vamos a estudiar hoy, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, vamos a ver estructura. No es el único tipo de movimientos. También están los movimientos de tipo voluntario, que son los movimientos que van a ser ejecutados también por el sistema motor somático. Después vamos a ver que tiene una vía final común, pero que van a viajar esas órdenes por vías descendentes de estructuras superiores. Bien, el hecho de ser voluntarios son decisiones que generalmente se van a tomar en la corteza cerebral y que van a nacer en la corteza cerebral, por ejemplo, en la corteza motora, que es donde nace la vía piramidal, y no es la única estructura que va a participar, ya esto lo vamos a estudiar el año que viene, tiene una organización relativamente compleja, y la diferencia que van a tener es que estos son movimientos que se generan a través de la mediación de la voluntad. O sea, el estímulo para generarlo puede ser externo o puede ser interno, nacido del propio sistema nervioso. Y hay movimientos automáticos que son un tipo de movimiento por ahí un poquito más difícil de definir, en el que son movimientos involuntarios
bien, no están totalmente mediados por la voluntad, porque están sujetos a algunas estructuras intermedias que no llegan, no necesariamente llegan hasta la corteza. Por ejemplo, hay circuitos generadores de patrones rítmicos en la médula espinal. Por ejemplo, ejemplos de este tipo de movimientos podrían ser la marcha o la masticación. Entonces, vieron que ustedes cuando hacen el control de crecimiento y desarrollo y controlan reflejos arcaicos, hay un reflejo que se puede controlar que es el de la marcha automática. ¿Lo estudiaron? Sí. Bueno, si ustedes toman a un bebé, lo sostienen, porque no se puede sostener por sus propios medios, y lo apoyan, por ejemplo, sobre la camilla o sobre una estructura más o menos firmes, y los pies del bebé apoyan, el estímulo sobre la planta del bebé inicia un movimiento de flexión y extensión alternativo que simula ser una marcha. Si ustedes lo sostienen y lo van haciendo avanzar, aparece un movimiento muy parecido a la marcha. Bueno, eso ocurre porque en la médula espinal hay circuitos generadores de patrones motores que son circuitos neuronales que pueden generar movimientos complejos, como por ejemplo la marcha. Pero, lógicamente, ese bebé va a aprender a caminar más o menos ¿a qué edad esperarían ustedes que aprenda a caminar por sus propios medios? Un bebé, un niño, niña. A partir del año. Aproximadamente los 12 meses, puede ser un poquito antes, puede ser un poco después, pero hasta esa edad no va a tener ni la fuerza necesaria muscular para sostener su propio cuerpo, ni tampoco los circuitos neuronales, motores y sensitivos y los centros integradores del equilibrio suficientemente facilitados e integrados como para levantar el cuerpo, sostenerlo, relacionar las vías aferentes con el equilibrio y poder desarrollar la marcha. Bien, hay una base de la marcha que es automática, digamos, que se genera casi como un patrón automáticamente, pero queda subordinada a la voluntad. ¿En qué sentido? En que está regulada, por ejemplo, se puede decidir en qué momento iniciar, en qué momento interrumpirla, si acelerar, si detenerse. Por eso hay algunos tipos de movimientos que lógicamente necesitan estas estructuras, pero además necesitan un aprendizaje aceitado que los podemos hacer prácticamente de manera inconsciente. O sea, nosotros podemos ir caminando e ir hablando con otra persona y no estamos pensando de la manera de que estamos caminando. ¿Bien? Pero sí hay una cierta mediación de la voluntad en el inicio, en la finalización de estos movimientos, en la velocidad con la que se hacen, etcétera, etcétera. ¿Bien? De estos tres grandes tipos de movimientos, que los vamos a estudiar el año que viene, ahora nos vamos a centrar en el movimiento reflejo, que serían los involuntarios, que son respuestas involuntarias frente a un estímulo. O sea, en estos siempre hay un estímulo del exterior que los inicia. En los movimientos automáticos y en los voluntarios no siempre hay un estímulo exterior que los inicia. Y la respuesta siempre tiene las mismas características, o sea, es estereotipada. ¿Bien? En cambio, en los movimientos voluntarios y automáticos se regula el tipo de movimiento en cada una de las acciones. ¿Bien? Esto es así porque en realidad el sistema motor tiene una organización jerárquica, que esto tiene que ver también con la evolución, cómo se fue desarrollando el sistema nervioso. Nosotros somos una especie que a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra somos bastante nuevitos, pero descendemos de otras especies anteriores a nosotros. Entonces, el sistema nervioso se ha ido desarrollando mucho, pero ha ido, a medida que han ido apareciendo en distintas especies, nuevas estructuras más desarrolladas del sistema nervioso, no se han perdido las anteriores, no se han construido sobre las anteriores o modificando las anteriores, sino que se han construido manteniendo las anteriores, lo que sí se ha ido
desarrollando es una cierta subordinación de las estructuras filogenéticamente más antiguas, o sea, más originales, más viejas en la historia de la evolución, correspondientes al organismo más primitivo, si se quiere, y los centros más desarrollados toman un papel dirigente sobre estos y quedan como subordinados. Entonces, podemos tener un nivel cortical, donde está la corteza cerebral, un nivel donde hay una integración a nivel de los ganglios basales y el cerebelo, otro nivel del tronco encefálico, un nivel medular, que es el principal nivel que vamos a estudiar hoy, cuando vamos a estudiar reflejos, a pesar de que hay algunos reflejos que se integran a nivel del tronco encefálico, ya que allí hay algunos núcleos que son origen de pares craneales, que llevan información motora y traen información sensitiva y que puede el tronco encefálico ser también centro integrador de algunos reflejos de la cabeza y el cuello, pero vamos a estudiar hoy principalmente el sistema, el nivel medular como principal centro integrador. Y todos estos niveles, los distintos tipos, lógicamente cuanto más complejo es un movimiento, mayor participación tiene de estructuras superiores, y todos tienen un efector común. Ese efector común es la motoneurona alfa. Si ustedes miran la vía piramidal, que no es la única vía motora, la vía córtico-espinal, que nace en la corteza motora primaria, desciende, la mayoría de sus fibras cruzan, y termina sus fibras terminan en el asta, en los núcleos motores del asta anterior de cada uno de los segmentos de la médula espinal, y a partir de allí inicia la segunda neurona, que sería la motoneurona alfa. Es una vía de 2 neuronas. Yo les dije, no es la única vía motora, hay otras vías motoras, y aquí hay, y en este mismo esquemita se pueden ver, algunos, y hay otras estructuras que no se ven, pero que sí las teníamos nombradas acá, como por ejemplo los ganglios basales, el tronco encefálico, bueno, el tronco encefálico sí se ve, el cerebelo, que en esta no se ve, que también participan de otras vías motoras o participan en la integración de información sensitiva, que también contribuye a regular la información motora. Todas esas, en definitiva, cuando terminan en una motoneurona alfa. O sea que las motoneuronas alfa son las que inervan a los músculos esqueléticos, e independientemente de si es el movimiento que van a hacer es voluntario o involuntario, lo va a desarrollar esta motoneurona alfa. Lo que va a cambiar es todo el resto de la estructura que organizó y que inició el movimiento. ¿Bien? Una motoneurona alfa, con las fibras motoras que ella inerva, se llama unidad motora. ¿Bien? Es la unidad funcional básica del sistema motor somático y es el efector común de todas las vías motoras. ¿Bien? Eso, acá está por ahí, esta parte la voy a pasar un poquito más rápida porque no tiene tanto que ver con el tema central, que sería arco reflejo, pero que la tienen que tener presente y por ahí me parecía importante repasarla. Recuerden que cada una de las terminales de una motoneurona, en general ese axón se ramifica y termina en varias pueden ser 3, 5, 10, 80, 100, depende del tipo de músculo, depende del tipo de movimiento que realice ese músculo. En general, cuando tengan músculos que movilizan, por ejemplo, miembros, grandes partes del tronco, adaptados a desarrollar mucha fuerza, puede haber motoneuronas que terminan en una gran cantidad de fibras. Entonces, a lo mejor uno mira una motoneurona del cuádriceps, es una motoneurona muy ramificada que termina en una gran cantidad de fibras musculares que desarrollan una gran tensión. Pero hay otro tipo de músculos que desarrollan movimientos de muchísima precisión, como pueden ser algunos músculos de la mano o tal vez los músculos del ojo. Esos músculos requieren mucha precisión, y en general las unidades motoras de esos músculos suelen ser
neuronas que se ramifican poco y que terminan inervando a pocas fibras. Esto hace que el sistema nervioso regule la contracción con más unidades motoras y genere movimientos de mayor precisión. Menor fuerza, pero mayor precisión. Entonces, en general, en los músculos que desarrollan mayor fuerza van a tener unidades motoras grandes, y en los músculos de mayor precisión y menos fuerza van a tener unidades motoras más pequeñas. Cada una de esas ramificaciones de la terminal axónica termina en una unión neuromuscular. Esto lo recuerdan, ¿no? La relación entre la membrana plasmática de la terminal axónica y la membrana plasmática de la célula muscular, donde van a tener receptores, bien, receptores nicotínicos en la membrana postsináptica, y van a tener en la membrana presináptica canales de calcio que cuando acá llega un impulso nervioso que está siendo transmitido por la membrana, estos canales de calcio, como son canales de calcio voltaje dependiente, se abren, permiten entrada de calcio, que sería el mediador por el cual, luego de una serie de reacciones, se estimula a que las vesículas de la terminal axónica exociten el neurotransmisor. En este caso estamos hablando de unidad motora, va a ser acetilcolina, se van a unir a los receptores nicotínicos que van a generar un cambio en el voltaje y un potencial de placa motora, que luego va a viajar, va a estimular toda la fibra y va a permitir el ingreso de calcio, fundamental para la contracción. Lógicamente, para la contracción de todo un músculo va a depender de la actividad conjunta de todas las fibras que después constituyen ese músculo. ¿Bien? ¿Hasta acá más o menos me siguen? Sí, profe. Esta estructura la vieron más en histología y todo, la tienen que recordar, y lógicamente me imagino que recordarán que para la interacción de las miofibrillas de actina y de miosina, la producción de los puentes cruzados, hay dos requisitos fundamentales que se tienen que dar. Tiene que estar la presencia para que se intercambien, y este sarcómero se acorte a medida que los miofilamentos de actina y de miosina se empiezan a entrecruzar y se empiezan a desplazar uno de otro, y ese sarcómero se acorte y genere el acortamiento de todo el músculo. Se requieren dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles son esas dos cosas? ATP. ATP, fundamental, y la segunda, Para que se acorte el músculo, dijo. sí, para que se acorte el sarcómero, y eso genere, no siempre que se acorte el sarcómero se va a cortar el músculo completo. Esto después lo van a estudiar un poquito mejor en los distintos tipos de contracción cuando lo veamos el año que viene. Pero Sería sí que se se acorta el acorta o que sarcómero. se encoge. ¿Cómo? Perdón. No sería que se acorta, sino que se encoge. Sí, se acorta, ahí el sarcómero tiene una longitud y se acorta. Con esa, todos los sarcómeros en serie hacen que las miofibrillas se acorten, y todas las miofibrillas hacen que una fibra muscular se genere tensión. ¿Bien? ¿Cuál Entonces, dijo el compañero? ¿alguien más habló? Sí, había dicho un chico lo que era, que vos dijiste eran dos palabritas, y justo un chico lo... El ATP y el calcio son los dos elementos fundamentales que tienen que estar presentes. Este año no vamos a estudiar ni les van a preguntar tanto sobre el mecanismo de la contracción, lo vamos a estudiar en más profundidad el año que viene, pero sí la unión neuromuscular, pero sí por lo menos tener presente que es necesario el calcio, que es necesario el ATP en el citoplasma, y que es necesaria la señal, la señal que viene por la vía nerviosa, y esa señal que pasa a través del neurotransmisor y que viaja por la superficie, por la membrana plasmática de la fibra muscular. ¿Bien? Eso lo tienen que tener presente. Eso, en función de cómo están situados los músculos, con inserciones en distintos sitios del esqueleto, esto es lo que estudian más en anatomía, se pueden generar movimientos. ¿Bien? Entonces, según la disposición que tienen los distintos músculos respecto a una articulación y sus inserciones,
cada músculo que se contrae puede generar un tipo de movimiento diferente. Por lo tanto, pueden clasificarse según el tipo de movimientos que generan. Entonces, un músculo, por ejemplo, en una articulación, un músculo puede ser flexor, ¿bien? Y otro músculo ser extensor, ¿bien? En función de su disposición. Esto es todo lo que estudian más que nada en anatomía. Pero acuérdense, esto lo estamos repasando porque después cuando trabajemos los ejemplos vamos a nombrar algunas de estas cosas y quiero estar seguro de que más o menos estamos todos en la misma sintonía. Por supuesto, no siempre hay un solo músculo flexor. Entonces, si hay un músculo flexor, por ejemplo, del antebrazo sobre el brazo, también puede haber otros músculos que acompañen ese, que si bien no son el músculo principal que puede, a lo mejor, desarrollar fuerza, pueden colaborar con el movimiento. Entonces, hay un músculo agonista, que por ejemplo para la flexión del antebrazo sobre el brazo podría ser el bíceps braquial, pero también puede haber otros músculos que sean sinergistas. Los músculos sinergistas son los músculos que acompañan y generan el mismo tipo de función que el músculo agonista. Y por supuesto también van a tener músculos antagonistas, que van a estar, según sus diserciones y su posición, van a generar el movimiento contrario. Los antagonistas serían los extensores del antebrazo sobre el brazo, que también pueden tener músculos sinergistas que acompañen ese antagonista. ¿Bien? Esto es importante porque ahora lo vamos a trabajar con distintos ejemplos. Entonces, como para más o menos estar todos en el mismo tono. Para ir específicamente ya a la parte de reflejos, acá hay dos cuestiones importantes que no pueden no saber. La primera es un concepto general sobre la estructura base que tiene que estar indemne para que se pueda producir un reflejo, ¿bien? Que es lo que denominamos arco reflejo, ¿bien? Y que son las estructuras que vamos a nombrar ahora. Y después sería, cuando describimos un reflejo, que hay distintos tipos de reflejo, poder describir las características que tiene ese arco reflejo. Bien, si un reflejo monosináptico, polisináptico, qué tipo de receptor tiene, qué tipo de, cuál es el órgano efector, qué tipo de centro integrador, si son reflejos monosinápticos, polisinápticos, son reflejos viscerales, profundos, etcétera, etcétera. Bien. Vamos primero a lo más general, bien, que sería definir el arco reflejo. ¿Bien? Así como definimos el reflejo como una respuesta motora automática estereotipada a un estímulo, el arco reflejo serían las estructuras que están involucradas para producir esa respuesta motora automática estereotipada que se desarrolla frente a un estímulo. ¿Me siguen? Sí. Vamos al revés, vamos de lo más simple a lo más complejo. Un reflejo es la integración de información sensitiva con una respuesta motora. ¿Bien? Cualquier tipo de integración sensitiva que genere una respuesta motora a un reflejo, no. O la integración de una información sensitiva, que sería el estímulo, que genere una respuesta motora de manera automática o inconsciente, estereotipada, es un reflejo. Para que se dé esa conexión entre la información sensitiva y un músculo que se contrae y genera un movimiento, tiene que haber toda una estructura. Esa estructura va a incluir a alguien que pueda captar ese estímulo. ¿Quiénes pueden captar estímulos del medio? Cualquier tipo de receptor. Cualquier tipo de receptor. O sea que tiene que haber un receptor, que puede ser receptor que esté en un órgano, como por ejemplo la piel, u órganos específicos. Bien. Un tipo de receptor que esté en algún tipo de órgano, que puede ser específicamente sensitivo, cualquier órgano. Bien. Ese receptor va a captar la información, va a generar la transducción y esa información tiene
que llegar a algún sitio donde se pueda ser interpretada. ¿Cómo viaja esa información? Por una vía nerviosa. Por una vía nerviosa, que como envía información desde la periferia sensitiva, desde la periferia hacia el sistema nervioso central, va a ser una vía sensitiva. ¿Bien? Entonces vamos a tener, el primer elemento va a ser el receptor, el segundo elemento va a ser una vía aferente sensitiva, el tercer elemento va a ser el centro integrador. Para la mayoría de los ejemplos que vamos a ver hoy es la médula espinal, pero puede ser una sinapsis o puede ser un circuito de varias polisináptico, pero algún centro integrador va a haber, que va a ser el centro que va a generar esa conexión entre la información sensitiva y la respuesta que va a producir algún órgano motor. En los casos de lo que vamos a estudiar, del tema que vamos a estudiar hoy, en todo caso va a ser músculo. Bien, porque son reflejos motores los que vamos a estudiar hoy. Pero hay otro tipo de reflejo. El reflejo puede ser tal vez una secreción. Bien. Ese es el centro integrador y sería el tercer elemento fundamental del arco reflejo. Ese centro integrador integra información sensitiva con información motora. ¿Por qué? Porque ese es el que recibe el estímulo y envía la señal de que hay que producir la respuesta. Esa señal se va a mandar por otra vía nerviosa. Nada más que esta es una vía eferente motora. Y ese sería el cuarto elemento. Y el quinto elemento va a ser el órgano efector, que en el caso de los reflejos que vamos a estudiar hoy, va a ser en todos los casos un músculo. ¿Bien? Entonces, esto que tienen acá, que es una imagen que yo saqué del Gannon, si no me equivoco, sí, del Gannon, están todos los elementos. Esto sería un esquema de cuáles son las estructuras necesarias para integrar la información sensitiva con una respuesta motora. Esa es la base estructural de un reflejo. Y se llama arco reflejo. Cuando hablamos de arco reflejo es esto. La estructura, o el complejo de estructura, el conjunto de estructuras que integran la información sensitiva con la información motora, permitiendo una respuesta motora automática y estereotipada frente a un estímulo. ¿Bien? Hasta acá lo general. Ahora vemos 2 o 3 ejemplos de tipos de reflejos y empezamos a ver cómo es esta estructura en forma específica en algunos tipos de reflejos. La médula espinal, una de las principales funciones de la médula espinal es mediar la actividad refleja y controla de manera automática algunos patrones de movimiento, como por ejemplo dijimos antes la marcha. Bien, tal es así que frente a algunas situaciones de disminución de la conciencia, pueden aparecer movimientos reflejos exagerados. ¿Por qué? Porque la médula espinal es la que controla la actividad refleja, pero esa actividad está subordinada a los centros superiores. Por lo tanto, si bien está presente, está subordinada a la conciencia. Y entonces, si bien existen movimientos reflejos, tienen o sea, se expresan o se evidencian en algunas situaciones en particular. Y en la mayoría del tiempo tal vez no son tan evidentes. Una persona que está en un coma profundo puede tener movimientos reflejos exacerbados, digamos. ¿Bien? Y de hecho se utiliza, hay escalas clínicas que se utilizan para medir el grado de conciencia de una persona, que uno de los patrones que se miden es la respuesta refleja. Y si la respuesta refleja es exacerbada, eso es un signo para pensar que esa persona está en un grado de conciencia mucho menor. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Y empezamos a charlarlo y me van parando y me van preguntando si tienen dudas. Reflejo miotático. ¿Se animan a decir con sus palabras, si estuvieran en el examen hoy y le dicen, bueno, ¿qué es el reflejo miotático?
a tratar de explicar con su palabra qué es el reflejo hemiotático? Para describir un reflejo, piense, ¿cuál es el estímulo y cuál es el tipo de movimiento que se va a generar? Eso sería lo mínimo. O sea, el reflejo, me tienen que referir a un reflejo y el reflejo tal es cuando se da tal estímulo, se da tal respuesta. Eso es lo mínimo que tienen que escribir para poder explicar un reflejo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si dijimos que el reflejo es una respuesta motora estereotipada o involuntaria frente a un estímulo, entonces hay un estímulo y hay una respuesta que siempre es igual. Entonces lo mínimo que tienen que describir para describir un estímulo es cuál es para describir un reflejo es cuál es el estímulo y cuál es la respuesta. ¿Saben cuál es el estímulo y cuál es la respuesta del reflejo hemiotático? Tema de final. Espero que no les toque mañana. Si no, hasta noche a estudiar reflejo. El reflejo miotático es un reflejo en el cual, frente a el estiramiento muscular, se produce una respuesta que es la contracción muscular. ¿Bien? Del mismo músculo que fue estirado. Ese reflejo tiene un arco reflejo de los más simples que puede haber. Es un arco reflejo monosináptico. O sea, toda una estructura con todos los elementos, los 5 elementos que describimos antes, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y músculo efector, tiene los 5 elementos. El centro integrador es solamente una sinapsis. ¿Bien? ¿Cuál es el estímulo? El estiramiento muscular. ¿Cuál es el receptor del estiramiento muscular? ¿Saben cuál es el receptor? Que está en un músculo que mide... muscular. ¿Cómo? El uso muscular. El uso muscular. O sea, el receptor del uso muscular, que esta imagencita que yo les puse acá, no vamos a estudiar tanto el funcionamiento del uso muscular tan en profundidad en primer año, y lo vamos a estudiar más en segundo año, pero tienen que conocer que existe y tienen que saber qué tipo de estímulo recibe. El uso muscular es un receptor que está en los músculos esqueléticos, está dispuesto en paralelo con todas las fibras y detecta longitud muscular y acortamiento o alargamiento. O sea, es un receptor que tiene tanta información dinámica como estática. Bien, e informa permanentemente sobre la longitud muscular. Entonces, si un músculo se estira, el receptor que puede captar esto es el uso neuromuscular. Ese uso neuromuscular comienza a descargar e envía la información por la vía aferente. O sea que ahí ya nombramos los 2 primeros elementos del arco reflejo. Esa vía aferente es una neurona sensitiva que por supuesto tiene su soma o cuerpo en el ganglio del asta posterior medular, que va a ingresar por la raíz posterior medular y que va a terminar directamente, o sea, acá puede haber información que se ramifique, por supuesto, de hecho la hay, no es la única terminación que tiene, pero va a terminar directamente, en este esquema lógicamente está simplificado, en una motoneurona alfa de los núcleos motores del asta anterior de la médula espinal. Termina ahí y directamente es una sinapsis. Cuando se aumenta la descarga de esta fibra, aumenta la información, la descarga en esta sinapsis y aumenta la estimulación sobre la motoneurona alfa. Si una motoneurona alfa se estimula, envía señales. Esas señales salen por la raíz anterior de la médula espinal y van a viajar y terminan en algún músculo esquelético. Ese músculo esquelético, cuando lleguen las señales enviadas por la motoneurona alfa, ¿qué va a pasar? Se contrae. Se va a contraer. Por lo tanto, a partir del estiramiento muscular, se produce una respuesta que es el acortamiento muscular. Es un reflejo, en realidad, ha visto así, aparece como un reflejo que tiene una cierta función de defensa, o sea, es para evitar un estiramiento brusco del músculo
que tal vez puede estar en un tono muy bajo, relajado, con un tono muy bajo, evitar un estiramiento brusco que lo pueda dañar, pero también tiene una función que la van a estudiar más el año que viene, que es un regulador del tono muscular. Cuando el músculo está más extendido, el tono aumenta, porque aumenta la descarga de esta fibra y por lo tanto aumenta también la descarga de la motoneuronal alfa, y cuando el músculo está más acortado, el tono baja. Bien, esto después lógicamente se integra con otros tipos de vías motoras para poder regular y para poder hacer movimientos voluntarios. Tiene varias funciones, pero una función muy importante del reflejo homeostático es colaborar con el mantenimiento del tono muscular. Fíjense que es prácticamente un sistema de retroalimentación. Si el músculo se estira, aumenta la descarga, se contrae, el músculo se acorta. Si el músculo se acorta, baja la descarga, por lo tanto el músculo se relaja. O sea que fíjense que es casi como un sistema de retroalimentación. Bueno, lógicamente esto es una base y después se complementa con otros sistemas. ¿Bien? El reflejo homeostático tiene también una inervación recíproca. Si el reflejo es que el músculo se estira y se produce la contracción, el reflejo homeostático es un reflejo que es muy fácil de evidenciar. De hecho, se utiliza en el examen neurológico. El clásico imagen, me imagino, tal vez alguna vez la vieron, de el paciente sentado en la camilla, el médico con el martillito de los reflejos que golpea en el tendón rotuliano, o sea, en la rodilla, por debajo de la rótula, en el tendón rotuliano, y el paciente pega una patada automáticamente. ¿Vieron esa imagen alguna vez? Sí, sí. Bueno, ese tipo de... Eso se utiliza en la clínica para evaluar, como parte del examen neurológico, para evaluar reflejos. O sea, se genera el estímulo y se observa la respuesta. Si la respuesta es la esperada, está normal. Si no hay respuesta, está anormal. Y después la respuesta puede ser menor a la esperada o mayor a la esperada. Entonces, un reflejo deprimido y un reflejo exacerbado. ¿Bien? Para hacer esto se golpea en determinados tendones, que al golpear el tendón lo que se produce es el estiramiento muscular. Cuando se produce ese estímulo, que dijimos que es un arco reflejo del más simple de todos, que es un monosináptico, y se produce la contracción de un músculo, en este caso, por ejemplo, el cuádriceps, los músculos de la parte anterior del muslo, para que se produzca la extensión de la pierna, también es necesario inhibir los músculos de la cara posterior del muslo. ¿Por qué? Porque los músculos de la cara posterior del muslo son antagonistas con respecto a los músculos de la cara anterior del muslo. Por lo tanto, su fuerza es contraria. Y todos los músculos tienen un tono muscular, o sea, una contracción básica que la tienen siempre. Entonces, cuando se produce una extensión, los músculos extensores se contraen y los músculos flexores se relajan en el mismo momento. Entonces, este reflejo homeostático tiene también una inervación recíproca, que sería con el mismo receptor, porque si el estímulo inicial es el estiramiento muscular, es el mismo receptor, el uso muscular, una información sensitiva que llega al asta posterior de la médula espinal y que va a una motoneurona que ya no es la motoneurona del mismo músculo, sino que es del músculo contrario, del músculo antagonista. Entonces, lo que antes podía ser una fibra muscular del cuádriceps, de algún músculo de la cara anterior del muslo, ahora es una fibra muscular de la cara posterior del muslo, y entre esta vía sensitiva y esta motoneurona alfa hay una interneurona. ¿Por qué? Porque cuando aumente la señal acá, tiene que disminuir la señal acá. Entonces en el medio hay una interneurona inhibitoria, que cuanto más se estimula, más secreta un neurotransmisor que va a ser inhibitorio. Y entonces que va a inhibir la motoneurona del músculo antagonista, y entonces están como compartiendo una misma respuesta a un mismo estímulo. Cuando se produzca la extensión del músculo, el mismo músculo se va a cortar y el músculo antagonista se va a relajar. Eso permite
generar la extensión sin que se contraiga, sin que se genere una contradicción entre la acción de un músculo y otro músculo. ¿Bien? Esto también, además de ser un arco reflejo, que en este caso ya es polisináptico, porque ya tiene 2 sinapsis, o sea, más de una ya es polisináptico, puede haber 2, puede haber 3, puede haber 5, puede haber cientos de sinapsis, circuitos muy complejos. Este sería un ejemplo de un reflejo polisináptico. También cumple funciones en la coordinación de los movimientos y en la flexión de determinadas articulaciones y en coordinar la actividad de músculos agonistas y antagonistas. ¿Bien? Hasta acá, ¿me siguen? ¿Necesitan que pare? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Seguimos con otro ejemplo? Profe, tengo una pregunta. Sí. Me conecté un poquito tarde. ¿Me podrías, por favor, decir lo de músculo antagonista y, bueno, esto? Músculo agonista es el músculo que en su disposición genera un movimiento específico de una articulación, por ejemplo, la flexión del antebrazo sobre el brazo, como estoy haciendo yo en este momento. El músculo antagonista sería el músculo que hace exactamente lo contrario. En el caso del ejemplo que yo estoy haciendo, sería la extensión del antebrazo, el brazo. Por lo tanto, el tríceps sería el antagonista del bíceps. ¿Bien? Ese sería un músculo antagonista, el que hace la función contraria por su disposición y por sus inserciones en una misma articulación. Gracias, profe. Es más tema de anatomía, pero bueno, hicimos un pequeño repasito antes para que justamente no tener estas dudas en esta parte. Vamos con otro ejemplo. Seguimos trabajando ejemplos, seguimos trabajando el mismo, el concepto de arco reflejo. Vamos viendo distintos ejemplos de que son los reflejos medulares más simples, todos estos ejemplos que tienen que conocer, y de paso vamos aplicando un poquito esto. Y lo que están haciendo, fíjense, que es integrar un poco de información sensitiva y de vías sensitivas con un poco de información de las vías motoras. O sea que estamos haciendo también un poquito de repaso del sistema motor y un poquito de repaso, por lo menos, de algunas cuestiones básicas del sistema sensitivo. ¿Bien? El reflejo homeostático inverso es un reflejo en el cual el estímulo es la tensión desarrollada en un músculo. Ya no, antes hablamos de acortamiento, o sea, longitud muscular. Si está cortado o está alargado. Tensión es diferente a acortamiento. Uno tiene la idea de que cuanto más acortamiento, mayor tensión. Pero eso no es así. Tensión es la fuerza lineal que se genera sobre un determinado elemento. Por ejemplo, si yo tengo una hoja, papel, tensión es si yo la estiro de un lado y del otro, la tensión sería la fuerza longitudinal que se está haciendo sobre esta hoja de papel. ¿Bien? Esta fuerza puede estar sometida a una tensión, en función de que yo la estoy estirando, y lógicamente puede haber un máximo en donde si esa tensión es muy alta, supere la resistencia del papel y el papel se rompa. ¿Bien? Cuando el músculo se contrae, genera tensión. Cuando el sarcómero ese se contrae, se van achicando la longitud de los sarcómeros, se van achicando la longitud de las miofibrillas, y eso genera tensión en la fibra muscular. Pero no es lo mismo decir que se genera tensión en la fibra o que se contrae un músculo. Contracción puede ser sinónimo de generar tensión, pero no es lo mismo que acortamiento. Un músculo se puede contraer sin acortarse. Bien, si ustedes están sosteniendo algo, yo estoy sosteniendo esta botella así, la estoy sosteniendo y no se cae, y mi brazo no se extiende. Para poder sostenerla, estoy haciendo una fuerza. Este músculo está generando tensión. Pero no se está cortando. Porque si se estuviera cortando, esto se estaría aproximando de esta manera. ¿Bien? Lo van a estudiar un poquito más profundo el año que viene, pero es importante que lo tengan presente. Entonces, el reflejo miotático, el estímulo del reflejo miotático es el acortamiento muscular. O la longitud muscular. ¿Bien?
la extensión de un músculo. El estímulo en el miotático inverso es el aumento de la tensión desarrollada en un músculo. Por lo tanto, como es un estímulo diferente, tiene un receptor diferente. El receptor ya no está en el músculo, como era el uso neuromuscular, que estaba entre las fibras en paralelo, viendo la longitud que tienen esas fibras, sino que está en la inserción del músculo, en el tendón. Saben que las fibras musculares se continúan, ese tejido conectivo se continúa, se forma el tendón y ese tendón tiene una inserción en el esqueleto. Ese tendón tiene un receptor específico. Ese receptor específico es el órgano tendinoso de Golgi, que detecta la tensión a la que está siendo sometido ese tendón. Ese tendón tiene un montón de fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno, cuando se estiran, están sometidas a la tensión, se estiran, y entre medio de todas esas fibras hay terminaciones nerviosas de algunas neuronas. Esas terminaciones nerviosas detectan la tensión a la que está siendo sometida la fibra y descargan. A mayor tensión, más descarga. Esa descarga se informa y se envía por una vía sensitiva aferente, que por supuesto va a entrar por el asta posterior de algún nervio raquídeo, que tiene su núcleo en el ganglio de ese asta posterior, y va a ir a las motoneuronas del asta anterior. Y acá en esta esquemita tenemos... Profe, Sí, termino con esto y ya respondo, a la pregunta. Va a tener una doble inervación, como vimos también en el reflejo miotático. La inervación del reflejo miotático inverso, la principal es esta, que es la inhibición de la motoneurona alfa del mismo músculo. Por lo tanto, en lo que el reflejo miotático es frente al estiramiento muscular, la contracción muscular, en el reflejo miotático inverso es frente a una tensión desarrollada muy importante, la relajación muscular. ¿Bien? Es un reflejo también de protección. Por ejemplo, si un músculo está desarrollando una tensión muy excesiva, se puede relajar de manera refleja. ¿Para qué? Para evitar el desprendimiento, un desgarrón muscular, etc. Y por lo tanto un reflejo polisináptico, porque entre la vía frente y esa motoneurona alfa hay una interneurona que es inhibitoria. Y por eso cuanto más aumenta la tensión desarrollada en el tendón, más se estimula la interneurona y más se inhibe la motoneurona y por lo tanto el músculo se relaja. Sí, ¿quién quiere hacer una pregunta? yo. Sí, Cuando Tiago. te referís a descarga, o sea, hablas de la excitación. Claro, la descarga, cuando una neurona se excita, genera una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de una neurona? Un potencial de acción. Exactamente, generar un potencial de acción. Cuando hablamos de que se excita cada vez más, eso se puede traducir en un aumento de la frecuencia de los potenciales de acción. Eso sería, cuanto más descarga, estamos diciendo que hay una mayor frecuencia de potenciales de acción. Esa es la manera en la que se codifica la intensidad de un estímulo. Si hay tensión, el órgano tendinoso de Golgi descarga. Si esa tensión aumenta, el órgano tendinoso de Golgi va a generar una mayor frecuencia de descargas. O sea, mayor cantidad de impulsos nerviosos en la misma unidad de tiempo. Un segundo, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bárbaro. Entonces, cuanto mayor tensión haya en el tendón, mayor excitación en el órgano tendinoso de Golgi, mayor frecuencia de descarga en las neuronas sensitivas, mayor inhibición del músculo de ese tendón. Pero también tiene una inervación recíproca que va con una neurona, una interneurona estimuladora al músculo antagonista. Entonces, este se relaja y el antagonista se contrae y acompaña el movimiento. ¿Bien? Entonces estábamos haciendo una flexión y estamos haciendo la flexión y sosteniendo un peso muy fuerte, y generamos más tensión, más tensión, más tensión. Puede haber un momento en el que de manera refleja tendamos a soltar
lo que estábamos tratando de sostener. Eso puede pasar. Y por eso sería también un tipo de reflejo que tiene una base de cierto efecto protector. ¿Bien? Seguimos con otro. ¿Quieren hacer otra pregunta? Seguimos con otro. Fíjense que en cada ejemplo fuimos tratando de agregarle alguna pequeña complejidad mayor. Fíjense cómo era el arco reflejo de reflejo miocárdico. Estímulo, estiramiento muscular. Un receptor, una sinapsis, motoneurona, contracción. El más simple de todo. La inervación recíproca del mismo reflejo, o sea, el que va a la motoneurona del músculo antagonista, estiramiento muscular, descarga una interneurona, que en el anterior no había, el anterior era monosináptico, este es polisináptico, y relajación o inhibición, inhibición sería de la motoneurona y relajación del músculo antagonista. Después vimos el miotático inverso, entonces ya fuimos agregando más cosas. Ya el propio reflejo original es polisináptico y agregamos la inervación recíproca. Y ahora podemos ver, pero hasta ahora todos los vimos, los reflejos pueden ser integrados en un solo lado del cuerpo o integrando ambos lados. Reflejo unilateral y un reflejo bilateral. El reflejo puede ser de un solo segmento medular, o sea, como todo el ejemplo que vimos hasta ahora, en donde ingresa por una raíz y la respuesta sale por la misma raíz medular, o integrando varios segmentos medulares. O sea, que mandan información a segmentos superiores o inferiores de la misma médula imperial, por lo tanto van a involucrar después motoneuronas que salen por distintos niveles de la médula espiral. ¿Bien? Entonces vamos a un ejemplo de un reflejo un poco más complejo que ya integra bilateralidad, o sea, va a haber neuronas, motoneuronas involucradas a ambos lados de la médula espinal, por lo tanto va a implicar respuestas por ejemplo, de ambos miembros. Hasta ahora el músculo que se estiraba era el mismo que se contraía. El músculo que estaba en mucha tensión era el mismo que se relajaba. Bien, y estamos hablando todo de un mismo miembro. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a integrar ambos miembros, o sea que va a ser bilateral, e incluso, si bien no lo vamos a ver en este esquema, es un reflejo que envía información a otros segmentos medulares e integra músculos de también otros segmentos medulares. ¿Bien? Profe, ¿estos Sí. serían los reflejos de retirada? Exactamente, este sería el reflejo de flexión, que es el mismo que el reflejo de retirada. ¿Ven? Que tiene distinto nombre, lo pueden encontrar así en distinta bibliografía, pero estamos hablando del mismo reflejo. Bien. ¿Cuál es el reflejo de retirada, Víctor? ¿Víctor habló recién? Sí, Víctor. ¿Sabés cuál es el reflejo de retirada? El reflejo que cuando hay un estímulo doloroso, tenemos la tendencia de hacer la retirada del miembro de este estímulo. Exactamente. Me quemo la mano y retiro el miembro. Lo alejo del estímulo doloroso. Bien. Por lo tanto, si estamos hablando de un estímulo doloroso y que la respuesta es retirar el miembro, ¿cuál es el receptor sensitivo? Primer elemento, vamos, receptor sensitivo, ayúdenme, si repasan. Los nociceptores. Nociceptores. Bien, el receptor sensitivo son terminaciones nerviosas libres que corresponden a la vía del dolor, nociceptores. L. Ruffini, L. Kraus. Bien. Cualquiera que nombre, con que digan nociceptores, ya estamos hablando de la familia, estamos claros de que estamos hablando de receptores del dolor. Bien. Eso tiene una vía diferente, que por supuesto será la vía termoalgésica, que llega a la médula espinal por la raíz posterior medular, y acá se va a hacer una integración. ¿Bien? ¿Por qué?
Para retirar un miembro se requiere la flexión, o sea, la contracción de los músculos flexores. ¿No? Si yo quiero retirar, si yo me quemé, toqué la pava, estaba caliente, la retiro, para retirar el miembro se tienen que contraer los músculos flexores. Bien. Para que se produzca ese movimiento tiene que haber contracción de los músculos flexores y relajación de los antagonistas. O sea, los flexores se activan y los extensores se inhiben. O sea, las motoneuronas que inervan los músculos flexores se excitan y las motoneuronas que inervan los músculos extensores se inhiben. Los músculos flexores, como sus motoneuronas se excitan, se contraen. Los músculos extensores, como sus motoneuronas que los inervan, se inhiben, se relajan. ¿Bien? Y facilitan el movimiento de flexión. Hasta acá no es mucho más de lo que vimos antes. Acá tal vez podríamos agregar que este suele ser un reflejo que no es de integración solamente segmentaria, sino que envía información a otros segmentos medulares, porque, por ejemplo, lo que se retira es todo el brazo. Entonces se combina tal vez el codo, el hombro, entonces ya hay información a distintos niveles de segmentación y se retira todo el miembro. ¿Bien? Pero, por ejemplo, y esto en hacer el ejemplo en los miembros inferiores siempre es más representativo que hacerlo en los miembros inferiores, cuando se produce la retirada de un miembro, se produce también una respuesta en el miembro contralateral. Y esto es más fácil verlo con un ejemplo de los pies. Supongamos que van caminando descalzos y pisan algún vidrio, por ejemplo. Eso genera un estímulo doloroso. La respuesta, el reflejo de retirada, el reflejo flexor, sería flexión del miembro inferior, el pie con el que pisaron. Supongamos que pisaron con el pie izquierdo, la flexión del miembro izquierdo, flexión a nivel de la rodilla, flexión a nivel de la cadera. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Y ahí estamos hablando siempre de este lado de la médula. O sea que vamos a tener todo siempre hablando de este lado de la médula, ¿no? Vamos a tener estimulación de los flexores e inhibición de los extensores. Bien, pero si ustedes levantan un pie y están parados, se tienen que sostener. O sea que el otro pie, que no recibió el estímulo doloroso, que antes estaba sosteniendo la mitad del peso corporal, ahora tiene que sostener todo el peso corporal. Porque antes había dos pies para sostenerte y ahora hay uno solo. Por lo tanto, hay también una información que viaja hacia el otro lado, hacia el lado contralateral respecto al lugar, hacia el lado donde se recibió el estímulo, y genera otro tipo de respuesta. Del otro lado, o sea, en el otro miembro, para el caso del ejemplo que estábamos dando recién, sería la pierna derecha. Y en este caso, la respuesta en el miembro contralateral va a ser a la inversa. Porque si el miembro izquierdo es el que estamos, la pierna izquierda, por ejemplo, el que estamos flexionando y retirando del estímulo doloroso, la pierna derecha es la que ahora tiene que sostener todo el peso corporal. Por lo tanto, se va a generar un estímulo extensor para darle más potencia a la extensión de esa pierna y entonces evitar que nos caigamos, básicamente. Entonces, fíjense que la respuesta del otro lado sobre los músculos flexores contralaterales es la inhibición y sobre los extensores contralaterales es la estimulación. Y entonces ahí retiran uno y sostienen el otro. Este es un tipo de reflejo polisináptico, bilateral e intersegmentario. Integra varios segmentos medulares. ¿Bien? Ocurre también en los miembros superiores. Por ahí es menos perceptible o tal vez es menos difícil de explicar. Por ahí uno dice, bueno, retiro el brazo del que me choqué y se extiende, se produce una extensión del otro, a veces colabora la retirada. Algunos libros dicen que en realidad lo seguimos sosteniendo en los miembros inferiores y que es vestigio de que tenemos de
seres de los cuales especies de las cuales hemos evolucionado de cuando caminábamos en 4 patas. No sé, distintas explicaciones se evidencia, pero es mucho más evidenciable y es mucho más fácil de entender y de explicar con los miembros inferiores. ¿Bien? Este creo que era el último ejemplo. Sí, este era el último ejemplo. ¿Quieren que volvamos? Tenemos, si ustedes quieren, 5 o 10 minutitos más. Yo hasta 5:30 tengo tiempo. Si quieren que repasemos alguna de los ejemplos que vimos, si les quedó alguna pregunta o alguna duda de los ejemplos que vimos sobre reflejo. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, profe, sí. Bueno, bárbaro entonces. Suerte en el examen. Espero que les vaya bien. Y seguramente ya nos veremos en alguna de las próximas clases. Gracias, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Profe, Sí, antes que te vayas, te hago una Sí. consulta. Santiago, sí. Sí. ¿Me podrías repetir la definición de arco reflejo, por favor? Sí, la definición, el arco reflejo sería la estructura. O sea, nosotros trabajamos trabajen, tengan presente una definición de reflejo, que sería una respuesta automática, inconsciente, estereotipada frente a un estímulo, y una definición de arco reflejo sería la estructura. Bien, entonces el arco reflejo sería el conjunto de estructuras que involucran una respuesta motora automática y estereotipada frente a un estímulo. ¿Bien? Buenísimo, Pero buenísimo. para tener, y no estudiarte una definición de memoria, de última hacete ítems y la decís en el momento. Para definir reflejo, tenés que tener un estímulo, tenés que tener una respuesta y decir cuáles son las características de esa respuesta. Entonces, es la respuesta automática, involuntaria, estereotipada frente a un estímulo, y el arco reflejo es el conjunto de estructuras involucradas en el desarrollo de una respuesta reflejo. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, No, nos vemos. profe, gracias. Hasta luego.